Bueno, entonces ahí desaparezco un momento para mí mismo y voy a ver la presentación. Ahí está. Bueno, vamos a comenzar entonces. Ahí está. Bueno, comenzamos entonces esta clase del 30 de abril, donde vamos a desarrollar algunas cuestiones que tienen que ver como un puente, ¿no?, entre la ciudad industrial y postindustrial, a partir de cuestiones más específicas, más concretas. Esperen un cachito, a ver si- ahí está. Esperen que no está pasando la diapositiva. Esperen que ahí está. Está un poco floja la conexión. Ya estamos, esperen que... Congelo. No, profe, se ve bien y se escucha. Ahí está. Ah, ahí volvió. No, es que yo me veía congelado. Bueno, ahí está. Pasó todo de golpe. Bueno, eso sí se tildó. Sí, Pasaron 20 diapositivas de una, sí, pero sí. se le veía bien a usted. Ahí está, ahí está. Ahí pasó. Bueno, les decía, esperen que alguien quiere entrar, que lo dejé colgado. Ahí está. Admitimos a Sofía. Perfecto. Ahí está. Sí, yo me congelé a mí mismo en un momento. Ahí está. Ahí ve. No sé qué pasó. Bueno. Y les decía entonces, vamos a ver algunos temas más específicos que nos sirven para entender algo que nosotros dimos por supuesto, quizás, pero no lo ejemplificamos tanto, que es que hay un periodo de transición, ¿no?, de la ciudad industrial a la postindustrial, donde hay algunos fenómenos fenómenos urbanos, que parecen venir de una etapa y transformarse en la otra siguiente, en la ciudad postindustrial, y otros que permanecen, y quizás algunos otros que desaparecen, ¿no? Entonces, es muy interesante todo esto porque siempre tendemos a pensar que cuando se inicia una etapa de algo, la anterior ya queda superada, y bueno, como es un proceso abierto tenemos que captar esto finamente, ¿no?, para comprender que en muchos casos son tendencias, en otros casos son ya manifestaciones concretas de eso que dimos en llamar ya plenamente la ciudad postindustrial, ¿no? Entonces, que váyame diciendo si se ve bien todo, ¿no? Porque hay algunos saltos en la conexión. Acá, ¿se acuerdan que habíamos hecho nuestras 3 etapas? Este cuadro, que los remarco, es muy interesante porque sintetiza muy bien, eh, al menos desde este punto de vista de la estructura formal y secuencial de las 3 etapas, ¿no?, el contenido de cada una de ellas: preindustrial, industrial y postindustrial. Y acá es interesante, por ejemplo, el tema de la primera fila, ¿no? Sí, la primera fila, en cuanto a la dimensión de la escala, cómo la ciudad ha pasado de ser una ciudad de miles o cientos de habitantes, cientos de miles, después en la etapa industrial, a una escala ya más metropolitana, las ciudades tal como nosotros la tenemos ahora referenciada, y vamos hacia un mundo de redes transnacionales, globales, de ciudades.
Y la otra dimensión también muy interesante es la del motor económico, ¿no? Como la agricultura dio paso en la etapa preindustrial, luego a la industrial, a la manufactura, y luego a los servicios, al conocimiento. Esto lo estuvimos hablando en detalle la semana pasada, en la clase pasada, perdón. Incluso ahí me acuerdo que con Esteban hizo una consulta muy interesante que nos permitió diferenciar entre lo que eran los servicios en general y los servicios de alta gama, ¿no? ¿Se acuerdan todo eso de la clase pasada? Bien. Cómo va cambiando también la forma, porque acá volvemos sobre una cuestión que habíamos planteado originalmente en la materia, que la ciudad la tenemos que estudiar en sus funciones y en sus formas, ¿no? La morfología. Y pasamos de la ciudad compacta, amurallada, orgánica, a una ciudad más densa, más zonificada, donde cada lugar del uso del suelo está claramente determinado, a una ciudad más difusa y fragmentada en esta etapa postindustrial. La importancia también de los sistemas de transporte, como la centralidad que tuvo el ferrocarril, el automóvil y el subterráneo, el metro, en la etapa industrial y cómo se está abriendo ahora o cómo se están repotenciando ciertos sistemas de transporte, por ejemplo el aéreo, que es tan estratégico, ¿no? Y el tema de la centralidad, hoy vamos a ver mucho de esto también, ¿no? Recuerdan ustedes que el centro en la ciudad preindustrial, en las ciudades preindustriales, estaba homogenizado hegemonizado, perdón, por el templo, el ágora, la catedral, el mercado. Y en la etapa industrial pasamos a los centros de negocios, a la fábrica, a la estación. De esto vamos a hablar ahora, justamente para establecer una sutileza que hay en la transformación de algunos espacios tradicionales de la ciudad industrial en la etapa postindustrial. Y cómo en la etapa postindustrial se empiezan a descentralizar esos espacios productivos, de ocio, de entretenimiento, de circulación, y también van variando, como decíamos, las problemáticas, desde la defensa, el abastecimiento, la sanidad, la seguridad que brindaba la ciudad preindustrial, pasando por, en la industria, en la etapa industrial, toda la cuestión de la fábrica como generó conflictos de clases sociales, el hacinamiento, la contaminación, a una nueva agenda que se está abriendo en la etapa postindustrial que tiene que ver con la desigualdad, unas desigualdades sociales, políticas, el cambio el cambio del clima, ¿no? Los problemas de gobernanza, ¿quién gobierna en las ciudades hoy? ¿No? El sector público, el sector privado, una combinación de sector público y privado, las grandes corporaciones, quiénes son quienes están por detrás del gobierno, ¿no? Y en definitiva, cuando hablamos del gobierno, también de una cuestión clave que es quién tiene el poder en las ciudades, ¿no? Y después nuestros referentes teóricos, ¿no? Autores que hemos ido citando. Bien, entonces, acá esto también es interesante, algunas conclusiones generales. Vamos atrás para la ciudad como un bien común. Pues tenemos el derecho como ciudadanos a disfrutar de la ciudad. Se está reinstalando también esta cuestión que había quedado olvidada, ¿no? De pensar la ciudad como un derecho al que tenemos todos como para acceder, ¿no? Los desafíos que decíamos recién, la emergencia climática, la desigualdad, la digitalización, la pérdida de gobernabilidad democrática, lo decíamos hace segundos atrás, que nos lleva también a reflexionar la ciudad como arena de poder, como un espacio donde se disputa poder, poder político, simbólico, económico. También ver cómo se han producido una serie de continuidades y rupturas, lo que estábamos planteando al comienzo, un poco el espíritu de la clase de hoy es eso, a ver cómo se mantienen ciertos procesos y cómo se rompen otros que provienen de modelos anteriores. Y cerramos estas conclusiones generales de atrás para adelante con la ciudad como un proceso, ¿no? La forma urbana no es estática, cada etapa histórica reorganiza el espacio según las fuerzas económicas, tecnológicas y políticas dominantes. Lo vamos a ver claramente en la clase de hoy, ¿no? O sea, pensar la ciudad como un proceso. Y como tal, como todo proceso, en cualquier orden de la vida, es un proceso abierto, dinámico, que en general no tiene un sentido único y mucho menos predecible por completo, ¿no? Bien, entonces, esta hermosa frase de Lewis Mumford fue un poco la que guió toda la primera parte del curso, y yo les había planteado una hipótesis la clase pasada, una afirmación que deberíamos corroborar, que es la siguiente, esta al menos
la corroboramos. Esta en sí, porque es como una hipótesis que hemos corroborado con todo lo que desarrollamos en la primera parte del curso, ¿no? La ciudad preindustrial e industrial necesitaban para su desarrollo contar con una gran disponibilidad de espacio físico que determinaba su localización territorial y su especialización económica. Entonces nosotros intentamos dar respuesta o convalidar esta hipótesis a lo largo de la primera parte del curso. Y llegamos a la conclusión que el espacio físico para la ciudad preindustrial, y quizás más aún para la ciudad industrial, era muy importante, era un factor de localización. Las ciudades se ubicaban en el espacio físico en función de ciertos objetivos que tenían que cumplir como ciudad, ¿no? Y entonces pensábamos en la clase pasada, nos preguntábamos, ¿es así? ¿Siempre ha sido así en todo lugar? ¿Puede existir excepciones? ¿Por qué? ¿Cuáles? Entonces, la etapa de la ciudad postindustrial justamente abre una cantidad de interrogantes muy ligados a estos que nos proponemos ahora para cuestionar esta hipótesis que en realidad proviene de las etapas anteriores, ¿no? Bueno, entonces vimos la ciudad industrial. Recuerden esto entonces, que la fábrica y la urbanización es el rasgo característico de la ciudad industrial. Vimos la estructura típica de una ciudad industrial con su espacio tan consolidado, homogéneo, continuo, que lo sintetizamos en estos 4 principios. O a partir de estos 4 principios es que se construyen las ciudades y se organiza la vida social, productiva, económica, cultural en las ciudades, ¿no? Bueno, entonces, ¿por qué era importante el espacio físico con el modelo industrial? Porque, bueno, sabemos que es importante para localizar determinadas actividades productivas, y el espacio no es neutral. Siempre que se construye algo en una ciudad, estamos considerando a ese espacio físico como un insumo, una materia prima, entre comillas, crítica, que dependiendo de su disponibilidad, de su costo, de su accesibilidad, va a determinar la viabilidad técnica y económica de las empresas que ahí se van a desarrollar, ¿no? Esto ténganlo en cuenta, incluso hablábamos hoy del trabajo práctico de investigación por equipos en la consultoría. Esto es algo que van a tener que tener en cuenta cuando ustedes proponen a ese grupo inversor, cual sea, alguna actividad que requiera de espacio físico, cualquiera de las que ustedes van a proponer requieren de espacio físico, tengan en cuenta eso, ¿no? Que es un insumo crítico que va a depender justamente de la disponibilidad que tenga esa ciudad o esas ciudades de espacio físico, del costo y de la accesibilidad. Y entonces, la competencia por el suelo también podemos decir que genera una estructura segregada, pero funcionalmente integrada en la etapa de la ciudad industrial, ¿no? Había usos diversos, eso generaba cierta segregación espacial, cierta segregación en términos socioeconómicos, pero que desde el punto de vista funcional estaba integrado, ¿verdad? Quienes vivían, para decirlo en términos sencillos, quienes vivían en un barrio obrero estaban segregados quizás de quienes eran los dueños de las empresas que vivían en otros barrios, pero esa segregación tenía una funcionalidad, porque justamente vivían cerca, en el barrio obrero, cerca de la fábrica, y eso generaba ahorro en términos de costos de transporte, tiempo de traslado, calidad de vida, muchas veces también, y entonces estaba, como decimos aquí, funcionalmente integrada. Ahora, vamos a ver, pensar un poco ese espacio físico como un activo estratégico productivo. Ustedes cuando piensen en la ciudad, estoy haciendo links con los trabajos de investigación por equipo. Piensen en el espacio físico como un activo estratégico productivo que debería tener esa ciudad que ustedes van a ofrecer, o ese conjunto de ciudades. Algunos equipos van a trabajar no una, sino 2 ciudades, hasta 3. Y decimos aquí, la búsqueda del espacio masivo en la ciudad industrial. Las fábricas y centros de comercialización requieren grandes parcelas horizontales. La fábrica está puesta en un espacio horizontal y genera una expulsión del centro debido a la renta del suelo, el alquiler. La renta del suelo es el alquiler, lo que cuesta alquilar el suelo donde se va a instalar esa propiedad.
Y entonces aquí es interesante lo que surge, porque si la industria no puede competir con los precios del centro comercial, obvio. ¿Por qué es difícil ver una fábrica enorme en el centro de una ciudad o pegado a un centro comercial? Bueno, porque es tanto el espacio que se necesita para una empresa, una fábrica, perdón, que alquilar el suelo o comprar el suelo sobre el cual se va a construir esa fábrica hace que se convierta en un costo muy elevado, que tenga un costo muy elevado, porque las propiedades que están en el centro de la ciudad son más caras. Entonces, ustedes me podrían decir, bueno, pero la cervecería Quilmes está bastante cerca del centro de Quilmes, está a unas cuadras, ¿no? ¿A cuánto estará? Ahora, lo he caminado tantas veces y no sé cuántas cuadras hay, pero creo que debe haber 5 o 6 cuadras, ¿no? De la cervecería Quilmes a la peatonal Rivadavia, más o menos. No llega a 10 cuadras, no, a menos. 5 o 6 cuadras. Cruzan la vía y está. Sí, sí, menos, no, 5 cuadras. Por ahí andará. Me corregirán ustedes que conocen mejor. Bueno, pero ¿por qué? Justamente, pues eso tiene que ver con el origen de Quilmes y el centro comercial de Quilmes y la fábrica, ¿no? Esa fábrica estaba ahí mucho tiempo antes de que ese fuera el centro comercial del municipio de Quilmes, de la ciudad de Quilmes. Quizás hoy si se tuviera que construir una fábrica, una cervecería en Quilmes, no se haría en ese lugar, se haría en la periferia, quizás en otro lugar. Y por otro lado también hay una necesidad de proximidad a vías de carga y espacio para maniobra. Ahí, volviendo al caso de Quilmes, de la cervecería Quilmes, la cervecería está muy cerca de las vías del ferrocarril y está también relativamente cerca a distintas vías de acceso, grandes avenidas, ¿no? Eso se toma muy en cuenta también en la localización industrial. Entonces, ¿cuáles son los usos productivos típicos de las ciudades industriales? Que algunos de ellos, vamos a ver, permanecen en la ciudad postindustrial, pero transformados. Hay tres usos típicos, ¿no? Además del residencial, ¿no? Estamos hablando acá de usos productivos, ¿no? El residencial es donde habita la gente, los barrios, distintos barrios. Está el centro comercial de negocios, el CBD, Central Business District, que es de ahí viene la sigla, el centro de negocios, que está hegemonizado por actividades como administración y finanzas, los bancos, pero también actividades comerciales. El requerimiento espacial es de bajo, en general se hace un uso vertical intensivo, edificios, torres, mayor cantidad de pisos, menor cantidad de pisos. Y también sabemos que el uso vertical se ha usado también en el caso de, por ejemplo, los shoppings, ¿no? Centros comerciales, distintos pisos. Bueno, esa es la característica. El requerimiento espacial es bajo. Quizás en los centros comerciales es un poco más intenso, ¿no? Más alto el uso del suelo. En las fábricas, como venimos diciendo ya hace rato y lo remarcamos hoy también, la manufactura, la industria pesada, los grandes almacenes entendidos como los depósitos, ¿no? Donde se guardan la producción, los stocks y también las materias primas de la fábrica, el requerimiento espacial es alto. Como bien sabemos, ya habríamos hablado de esto, la fábrica requiere de mucho espacio. Y en general ese espacio es horizontal, más que en altura, ¿no? Por una cuestión de organización de la producción de las actividades en la fábrica. Mientras que en la periferia externa, esperen que tenemos a alguien que, a ver, está consultando algo. Ah, bueno, sí, anda media complicada internet, espero, pero en este caso es el tuyo, ¿no? ¿El problema? Sí, bueno, acá vamos. Mientras que la periferia externa, ¿no? La periferia de la ciudad, en general está dedicada a la logística y centros de carga en la ciudad industrial. La logística es, bueno, por ejemplo, no sé, vieron una embotelladora de gaseosas, por ejemplo, es parte de la logística, ¿no? O un depósito desde el cual salen mercancías a distintos lugares, qué sé yo,
un corralón de materiales, digo, para que dar algún ejemplo que ustedes tengan más cercano en sus vidas cotidianas. Y eso requiere un requerimiento espacial muy alto, son grandes superficies, ¿no? Bueno, por las características mismas de la actividad de la logística y de la actividad de carga y descarga, ¿no? Bueno, entonces, acá se los doy con más detalles, ¿no? El CBD, el Central Business District, aquí se localizan las actividades predominantes como instituciones financieras, bancarias, sedes administrativas corporativas, las sedes de las grandes empresas, centros de innovación y servicios técnicos también, alguna actividad comercial. Como decíamos, el uso del suelo es bajo, con un uso vertical intensivo, las grandes torres. Pues ese es el motivo por el cual se construyen grandes torres, edificios, para utilizar intensivamente un recurso escaso, que es el suelo, y caro. El cinturón fabril, bueno, aquí se localizan, como decíamos recién, la manufactura pesada, los almacenes o depósitos. Es una zona de transición donde anteriormente se localizaban las industrias pesadas. En muchos casos, muchos almacenes, depósitos han sido utilizados ahora como centros de manufactura o con otros usos que vamos a ver a continuación. Estas áreas requieren grandes extensiones de suelo que ya no son rentables en el CBD, en los centros de negocio. Aquí el suelo requerido es muy alto, la intensidad del uso es, el requerimiento del suelo es alto, con prioritariamente un uso horizontal, no vertical, no propiedad vertical, sino horizontal. Bueno, y por último nos queda la periferia de las grandes ciudades. Aquí se localizan actividades predominantemente de logística y centros de carga, como decíamos hace un instante. Es el borde de la ciudad, ¿no? Por eso se llama la periferia, el borde, donde lo urbano se empieza a confundir con lo rural o con áreas de expansión de baja densidad. Aquí es donde el costo del suelo es menor. Por eso se establecen estas actividades que requieren más uso del suelo, una mayor cantidad de uso del suelo, porque el costo es menor. Y el requerimiento del suelo, como decíamos también, y ahora lo repetimos, es muy alto. Son grandes superficies las que requieren. ¿Ven? Entonces, acá es muy interesante. A veces hay una discusión de, bueno, ¿por qué esta actividad o en este lugar tenemos esta actividad o se instala este barrio? Y bueno, una cuestión de costos. De costos. De costos de transporte, de costo del suelo, de costo de mantenimiento de la propiedad, de costo de transporte. En general, las ciudades reflejan muy bien todos los conflictos económicos que se dan en una sociedad. Ustedes quieren ver qué tipo de conflictos económicos se dan en una sociedad, más allá de ciertas cuestiones macro, ustedes lo van a poder ver claramente en el espacio de las ciudades, ¿verdad? Entonces, y hay mucha lógica y mucha racionalidad, a pesar de que uno en apariencia puede encontrar que la ubicación de cierta actividad es irracional, ¿no? La economía urbana permite pensar eso justamente, que en el aparente caos siempre hay una razón de orden económico, hay cierta racionalidad económica, que permite comprender mejor ciertos fenómenos. Les doy un caso que siempre suele estar en debate cada tanto, acá en Argentina, o por lo menos en los alrededores de la ciudad de Buenos Aires. ¿Conocen el caso de la Villa 31, ahí al lado de Retiro? Lo conocen, ¿no? Han pasado por ahí, alguna vez han ido de viaje, han tomado un micro en Retiro. Bueno, vieron que cada tanto, sobre todo cuando no hay nada, otra cosa de que discutir o pelearse, a algún inteligente se le ocurre decir hay que erradicar la Villa 31, ¿no? Que bueno, uno podría pensar también que se le podría dar un mejor destino y mejorar la calidad de vida a un barrio que ya está constituido como barrio, ¿no? Lejos está ya de ser una villa, como sus orígenes se designaba a las barrios de emergencia, ¿no? Villa de emergencia, Villa Miseria, ¿no? Es un barrio consolidado, pero cada tanto aparece alguno diciendo hay que erradicarlo. Es un disparate porque sería, creo que ahora están viviendo no menos de 50.000, 60.000 personas, ¿no? Es uno de los barrios más densamente poblados de la ciudad de Buenos Aires, si bien no está reconocido como barrio.
Pero que haya tanta gente viviendo en ese lugar, justamente en ese lugar, responde a una lógica económica, de la cual todos de algún modo participamos y necesitamos, que es justamente estar medianamente cerca de nuestros lugares de trabajo. Mucha gente que vive en la Villa 31 y que sale de ahí toda la mañana a trabajar en actividades cercanas a, a donde está radicada la Villa 31, o al menos en el radio de la ciudad de Buenos Aires, ¿verdad? Distintos trabajos de servicios, artesanales, mano de obra fabril también, bueno, en el comercio. Y más allá de lo que significaría el traslado masivo de tanta cantidad de gente y ubicándolas en otros lugares, ¿no? También, ahí hay una razón económica de fondo que guía cualquier actividad que se realice en cualquier ciudad. En general, eh, eh, las propuestas más disparatadas vienen de gente que se dedica a la actividad real estate, ¿no? A la actividad inmobiliaria, y bueno, y están también subsumidos en esa lógica, ¿no? Económica, por la cual hacen sus negocios inmobiliarios, que bienvenidos sean, ¿no? Pero en realidad no, con esto quiero marcar que no están demasiado lejos de las razones por las cuales alguien vive en la Villa 31 y alguien también quiere erradicar la Villa 31 y también esas personas hacen negocios en otros ámbitos de la ciudad siguiendo la misma lógica. O sea, la lógica es la misma. ¿Se entiende? No sé si he sido claro en esto, ¿no? Podríamos pensarlo en cualquier caso, ¿no? En cualquier caso de cualquier asentamiento informal o barrio informal, hay una lógica económica. Hay una lógica económica. En la mayor parte de los casos. Bueno, entonces en la ciudad postindustrial, que nosotros estamos presentando ahora de aquí en más de ya hace varias clases, decíamos, bueno, está bien, no va a haber fábricas, ¿no? O las fábricas se van a transformar en otras cosas. Y esta es la pregunta que nos está guiando en estas clases, ¿no? ¿Qué queda después de la fábrica? ¿O cómo se va a transformar la fábrica, ¿no? Bueno, veremos en su momento algunos casos específicos, analizar casuística de distintas ciudades que fueron respondiendo o están respondiendo a esta pregunta de diversas formas, más o menos creativas, eh, pero en líneas generales, ¿qué es lo que estamos viendo? El peso del sector servicios en las ciudades postindustriales. Lo vimos, empezamos a ver la clase pasada. Esto derivó en esa cuestión tan interesante que planteaba Esteban, de, bueno, qué tipos de servicios, ¿no? Los servicios de supervivencia, los servicios de alta gama. Y para comprender mejor el peso que tiene en la economía de servicios, en la economía de las ciudades, vimos algunas estadísticas con fuentes confiables, datos de la OCDE, que es la organización que nuclea a distintos países con cierto nivel de desarrollo, los bancos centrales, informes de ciudades 2022-2024. Bueno, acá veíamos el peso que tenía, tanto desde el punto de vista de la generación de riqueza en las ciudades, del Producto Bruto Interno de las ciudades, como en la generación de empleo, el sector servicios. Hoy en ninguna ciudad vamos a encontrar que, de estas por lo menos las que estamos viendo aquí, baja del 70%, ¿no? 69,2%, o en el caso de San Pablo, ¿no? Pero anda por ahí, el promedio sería bastante arriba del 70%, sí, porque hay casos de ciudades que rondan el 85%, 90%. Estaríamos hablando del 75-80% en promedio, falta una columna del promedio ahí, la podría agregar. Estamos hablando de que el sector servicios contribuye mayoritariamente a la generación de riqueza en las ciudades y es un factor decisivo, importante, clave en la generación de empleo. Y acá les daba algunos casos, porque estos son los casos que vamos a ver en particular aquí en el curso, ¿no? Aquí en el caso de Detroit, 70% de su economía lo aporta el sector de servicios y la generación de empleo del 65%. Y eso que Detroit es una ciudad, lo comentábamos al pasar de otra vez, y lo veremos luego en detalle analizando la casuística,
la ciudad típicamente industrial de Estados Unidos. Si ustedes me dicen, bueno, una ciudad que ejemplifique los Estados Unidos industriales, ¿no? Detroit. Detroit ha sido siempre la ciudad, obviamente, por la industria automotriz. ¿Mm? Bueno, es el caso de Manchester también, núcleo de la revolución industrial, el gran centro industrial de Gran Bretaña, Bilbao, de España, y de Barcelona, también de España. ¿Mm? Vean, todas que rondan el 65, el 70, ¿no? por ciento en la generación de empleo y la producción de riqueza. Y también vimos, miren, acá tienen, ¿eh? Esto es muy interesante para ustedes también, para pensar su carrera profesional. Vean ustedes el aporte, el número de trabajadores que aporta el sector servicio, y dentro del sector servicio el sector creativo, el sector cuartario. Yo les comentaba la clase pasada que hay gente que se habla de, dentro del sector servicio de alta gama, como un sector específico de la economía, un cuarto sector, que sea cuartario o cuaternario, que es el de la economía de los servicios de alta gama, creativos, ¿no? Distintos nombres. En este caso utilizan el término creativo. ¿Mm? Como verán, en las últimas décadas, estas son estadísticas del año 2007-2008, para que entiendan que esto es un proceso que viene no de ayer o antes de ayer, sino que ya tiene 20 años y tiene mucha presencia en cuanto a los estudios y a las actividades específicas y a la generación de estadísticas en los países desarrollados, en las ciudades de los países desarrollados. Es un tema en debate ya medianamente consolidado en estos países y en estas ciudades. Y vean que, bueno, obviamente en términos absolutos, la cantidad de millones de trabajadores, el sector servicios y el creativo genera más trabajadores que el manufacturero y la agricultura. Y en términos de porcentaje, que es lo más interesante, en total de la fuerza de trabajo, el sector servicios y el creativo tiende a crecer al contrario del de la manufactura, o sea, el sector fabril, el trabajo fabril, industrial, y el de la agricultura, que cada vez requiere menos mano de obra directa, por la tecnificación del agro. Pero vean ustedes qué interesante esto, ¿no? Cómo viene cayendo, ya desde hace aproximadamente 30 años, el porcentaje de la mano de obra industrial en las ciudades de los países desarrollados. ¿Mm? Y esto, por eso les decía que es interesante desde el punto de vista de los recursos humanos y en general de cualquier actividad profesional que ustedes van a desarrollar. Acá tienen, está en inglés, pero lo van a comprender sin ningún problema, el porcentaje de salarios pagados ya en 2006, cuando ya era algo más que una tendencia, donde hoy ya es eh, una realidad, más que una tendencia. El porcentaje de sueldos pagados, de honorarios, sueldos, remuneraciones pagadas a los distintos sectores productivos que habíamos recién. El caso de la clase creativa, que es lo que decíamos el otro día, que designábamos como servicios de alta gama, estos servicios que están basados en la incorporación de tecnología, en la formación de quien lo presta y en la prestación del servicio en sí, y con alta calificación, obviamente, el 49%, casi el 50%, el 49,6%, 49,8%, no veo bien aquí, el reflejo, 8, 49, el 50%, vamos a redondear, de los salarios se los lleva la clase creativa, el 30% el sector servicios y un porcentaje mucho menor del sector industrial y mucho menos de la agricultura, en cuanto a los trabajos directos, porque la agricultura, la ganadería genera indirectamente también empleo en el sector servicios y en el manufacturero. Pero vean entonces qué interesante si uno se tiene que posicionar, es una persona joven y tiene que pensar en una carrera a futuro, tengan en cuenta o den un perfil a sus carreras más ligado a la prestación de servicios de alta gama, ¿no? Porque ahí está el dinero de los salarios y la posibilidad de insertarse laboralmente. ¿No? ¿Vamos bien ahí? ¿Se va entendiendo? ¿Me están escuchando? ¿Se está escuchando todo bien? Denme un pestaneen si están vivos. Ahí, Va bien, profe. Bueno, bien. Ahí entonces vamos a seguir. Uy, se me fue. Ahí está.
Esperen que, bueno. Entonces, esperen que ahí está. También, sintetizando un poco lo que decíamos recién en ese cuadro, ¿no? La contribución del sector de servicios al Producto Bruto Geográfico de las ciudades supera el 75%. Eso muestra su rol hegemónico en la generación de riqueza, lo que decíamos recién. La estructura laboral también refleja ese cambio. Más de las tres cuartas partes, el 75% de la fuerza laboral en estas ciudades se dedica a actividades de servicio. Hay una completa transformación del mercado de trabajo. Atento a quienes se dedican a recursos humanos, relaciones laborales. Acá tienen un dato importante para seguir pensando a lo largo de la carrera, en distintas materias que ustedes cursen en la carrera. Y la tendencia global, esto es muy interesante, la consistencia de estos datos en distintas ciudades y continentes confirma que el paradigma de la ciudad postindustrial es un fenómeno global, caracterizado por la primacía de los servicios por sobre la industria. Conclusión importante. Bien. Acá les muestro, esto es interesante, esta diapositiva que vamos a ver aquí, porque es un informe, lo tomé tal cual, con la estética incluso de la web de esta consultora a nivel internacional, que es una consultora que es especializada en trabajos de investigación en temas urbanos, una red de investigadores que también hacen trabajos de consultoría, y han analizado tiempo atrás lo que ellos llaman factores duros y factores blandos para el desarrollo de las ciudades, para el desarrollo urbano. Tiene que ver mucho con esto que estamos hablando de los servicios y cómo impacta esto en la especialización productiva de las ciudades y cómo esto un cambio en el eje de la importancia que tienen ciertos factores estratégicos a la hora de definir la competitividad y la inserción de la ciudad en el mercado mundial y por supuesto también en la calidad de vida de quienes viven dentro de las ciudades, ¿no? Entonces, vean ustedes, esto está dividido en dos tipos de factores que tienen que ver con el desarrollo de las ciudades, factores que implican el desarrollo de las ciudades hoy. Factores duros y factores blandos. ¿Por qué lo llama así? Bueno, factores duros tienen que ver más con la infraestructura, con la parte tangible, material de la ciudad, mientras que los factores blandos son intangibles. En vez de ponerle tangibles, intangibles, pusieron duro y blando, ¿no? Esta cuestión de estas cosas que hacen los consultores, ¿no? Los especialistas de encontrarle un nombre particular a su trabajo para darle cierta especificidad y distinguirse, ¿no? Pero bueno, entonces esperen un ratito, boto un poco de agua. Bien, entonces, por ejemplo, las ciudades hoy, en el marco de este desarrollo postindustrial a escala global, como decíamos recién, buscan tener influencia y participación en eventos internacionales y aspectos de importancia mundial. Eventos, congresos, foros, actividades de tipo deportiva. Por ejemplo, las ciudades compiten entre sí para ser sedes de Juegos Olímpicos. Las ciudades compiten por ser sede de Juegos Olímpicos. Y también cuando hay un mundial de fútbol, las ciudades disputan al interior de ese país que es designado sede, su condición de sede para algunos partidos, ¿no? De cuarto de final, semifinal, final, ¿no? Por eso es muy importante para las ciudades. Obviamente tiene una atracción primaria en la cuestión del turismo, pero también en el prestigio, en el nombre, en el posicionamiento de la ciudad a nivel internacional. Bueno, y obviamente todas las obras de infraestructura en los sistemas de transporte, en hotelería, comercio, que generan, que traccionan este tipo de eventos internacionales. Los más reconocidos son los deportivos, ¿no? Pero también hay una cantidad de otros eventos, bueno, ferias internacionales. Hace poquito fue la Feria Internacional de Turismo, hubo una aquí en Argentina, también una feria de turismo, que es muy importante, una de las más importantes en América Latina. Ese tipo de eventos, ¿no? Recuerdo hace unos años atrás se hizo el Congreso de la Lengua Castellana en Rosario, un evento cultural. Todo el tiempo hay este tipo de eventos y es un factor duro también para el desarrollo de las ciudades.
Ser sede de empresas de nivel internacional y actividades, bueno, acá como la bolsa, que la definen como una importante ciudad de negocios. Yo les incluí las ferias en el caso anterior, bueno, podríamos verla también como un caso de sede de diversas empresas a nivel internacional, las ferias, ¿no? Una feria nuclea ahí durante un tiempo como expositores a empresas de nivel internacional. Ser también es muy importante, miren que esto es un detalle que a veces se pierde de vista, ser centro de una gran conurbación y poseer una población en el área metropolitana suficientemente grande. Siempre habíamos discutido esto al principio, ¿no? Lo discutimos varias veces a lo largo de la primera parte del curso, sobre todo en las actividades, cuando pensábamos que era una ciudad o que no lo era, la cantidad de población. Bueno, acá el tema de la población, la conurbación es la gente que vive alrededor, ¿no? De la ciudad, en el conurbano. Es un factor importante para el desarrollo porque cuanto mayor cantidad de gente haya, también mayor posibilidad de encontrar ciertas especializaciones en la formación, en la calidad del trabajo en esas ciudades. Y puede ser un atractivo para la radicación de determinadas inversiones. Esto también, hablando de inversiones, vayan pensando en todo esto, cuánto le puede ser útil a ustedes para el trabajo de investigación por equipo, ¿no? Son factores que deberían tener en cuenta, quizás si proponen algunas ciudades con algunas posibilidades que deban tener esas ciudades o facilidades que tengan esas ciudades para algunas actividades de inversión que le van a proponer a ustedes a estos grupos empresariales, que van a tener ustedes como clientes. Y después tener un avanzado sistema de transporte dentro de la ciudad, un sistema de movilidad avanzado, moderno, tecnológico, y con otras ciudades, ¿no? Entonces aquí cobra importancia también para el desarrollo de las ciudades contar con un hub internacional, un hub, ya lo habíamos dicho, como un gran nudo de sistemas de transporte, que cuanto más cercanos estén, mejor también para la logística de la ciudad. Y aquí, a diferencia de la etapa de la ciudad industrial, es importante el aeropuerto, ¿no? Que no tanto, sigue siendo importante el ferrocarril, las grandes estaciones para el transporte de pasajeros y de carga, pero ha cobrado una importancia central el aeropuerto, que la ciudad cuente hoy con un aeropuerto internacional, ¿verdad? Para el transporte de pasajeros, pero también de cargas. Hay ciertas cargas que requieren del transporte aéreo. Entonces, muchas ciudades están construyendo aeropuertos internacionales, a veces construyen uno de pasajeros y otro de cargas, o los están refuncionalizando. En el caso, por ejemplo, de la ciudad de Córdoba. La ciudad de Córdoba, en Argentina, tenía un aeropuerto especializado fundamentalmente en el transporte de pasajeros. Y ahora hay toda una gran área, no sé si han ido a Córdoba últimamente, pero hay un sector muy importante del aeropuerto que está dedicado al transporte de cargas. Y después tenemos los factores blandos, tener una infraestructura avanzada en el mundo de las telecomunicaciones, eso facilita la logística, la comunicación, para ciertas actividades creativas es fundamental. El conocimiento y familiaridad a nivel internacional de la ciudad, esto repercute también en algunos de los factores duros. Si una ciudad es conocida y es familiar, escuchamos el nombre de la ciudad y ya la asociamos con esa ciudad, no nos queda duda que eso es una ciudad y además con ciertas características de la vida en esas ciudades, de la oferta cultural, de la calidad de vida, bueno, va a ser mucho más sencillo eso para la ciudad en cuanto a su posicionamiento como ciudad de eventos internacionales, de empresas, de radicación de empresas a nivel internacional, porque ya tiene un reconocimiento, ya está posicionada la ciudad, sí, la ciudad, bien digo, a nivel internacional. Desde el punto de vista cultural, que sea una ciudad cosmopolita. Siempre llegamos a este punto y les pregunto, ¿qué es una ciudad cosmopolita? ¿Saben qué es? Si no quieren poner el audio, me lo pueden escribir por ahí. ¿Saben qué quiere decir cosmopolita? No, no tengo idea. Bueno, es un término que decía, ahora no tanto, ¿no? Pero una persona que era cosmopolita
era un rasgo de identidad de esa persona que lo diferenciaba de otros, que quizás no lo eran, y tenía que ver con con cierta cultura vasta, pero sobre todo universal, ¿no? Una persona de conocimientos y de experiencias eh, amplias, con un conocimiento del mundo, poco provinciana desde el punto de vista de su formación cultural, ¿no? Provinciana en el sentido de muy centrada en sí misma, sino que, bueno, abierta a otras experiencias, a diversidades culturales, a una comprensión del mundo que tiene en cuenta justamente esas características culturales de otras civilizaciones, de otros países. Entonces, en general, las personas que tienen esa condición de cosmopolitas son personas que son tolerantes, respetuosas, comprensivas, y tienen cierta curiosidad también por esas diferencias culturales, ¿no? Y bueno, esto se puede trasladar a las ciudades, ¿no? Hay ciudades que son ciudades cosmopolitas, que no es casual, que en general esto tiene que ver con ser ciudades que en su momento o actualmente son receptoras de poblaciones migrantes, ¿no? Y entonces eso hace que si uno comparte el espacio de la ciudad o ha compartido el espacio de la ciudad con personas de distintas culturas, de distintas religiones, de distintas prácticas culturales, bueno, eh, está más acostumbrado a la diferencia, ¿no? Y a convivir con esas diferencias, ¿no? Y a respetarlas. Esto es muy importante para las ciudades hoy porque este tipo de ciudades cosmopolitas están en condiciones de atraer ciertos grupos calificados, ¿no? Técnicos, profesionales, muy apropiados para el desarrollo de las actividades de servicios de alta gama. Vamos a verlo luego eso. Pero estos servicios de alta gama en general requieren o retener una población con esas características, de cierta formación técnica y profesional, muy tecnológica, con requieren justamente de esa formación para poder, y de un ambiente cultural que retenga esa formación o que atraiga gente en esas condiciones, ¿no? De esas condiciones, de esa formación. Entonces, tener un ambiente cultural propio es muy importante para las ciudades, se conecta esto con lo anterior y con algunos de los otros puntos que vimos previamente, y el ambiente cultural también se va generando con manifestaciones artísticas, como por ejemplo festivales de cine, eventos musicales, galerías de arte, para las ciudades hoy, y lo ha sido siempre muy importante para posicionarse como una ciudad con un ambiente cultural propio, la organización de este tipo de actividades. Profe, una consulta. Sí, decime. ¿Podemos citar, por ejemplo, Nueva York como una ciudad cosmopolita? Sí, sí, si tenemos que buscar una, si tuviéramos que buscar una exclusivamente, si el ejercicio fuera, dígame, una sola ciudad cosmopolita, es Nueva York, digamos. Es la ciudad cosmopolita por excelencia. Sí, Nueva York es el mejor ejemplo. Podemos buscar otras también, ¿no? Pero, digamos, si tuviéramos que reducir todos los ejemplos a uno, diría que es el mejor ejemplo de todos. Se hablan cientos de idiomas en Nueva York. Hay un estudio relativamente reciente, un trabajo antropológico que hizo un grupo de investigadores y sondeó la cantidad de idiomas que se hablan en Nueva York y que obviamente se hablan no porque lo habla una sola persona, sino porque hay grupos étnicos nacionales que hablan ese idioma, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Nueva York se habla albanés. Se habla albanés porque hay una comunidad albana en el exilio o emigrada, ¿no? Eh, Se hablan idiomas orientales. Hay incluso una particularidad, hay unos idiomas que se hablan más en Nueva York que en el propio país de origen. Por ejemplo, pequeñas islas del Pacífico, ¿no? Donde mucha gente ha emigrado a Estados Unidos y hay más gente viviendo en Estados Unidos que habla ese idioma que en el propio país, en esa isla, ¿no? En ese pequeño país de origen, ¿no? Es muy curioso esto. Eh, eh, por ejemplo, si nosotros tomamos toda la población residente en Nueva York de origen judío,
que practique la religión o que culturalmente sean judíos. Nueva York es la segunda ciudad de Israel, serían, en cantidad de habitantes. ¿Se entiende? ¿Mm? Eh, lo podemos tomar también con otros casos, ¿no? De otras etnias, otras culturas, otros migrantes de otros países, ¿no? Lo interesante, eso le da una condición de ciudad cosmopolita, claro, claramente. ¿Mm? Bueno, vieron que ahora tiene, busquen ustedes quién es el alcalde de Nueva York ahora. Busquen, si no lo conocen, les dejo como tarea así, informal, no como actividad, ¿no? Pero busquen quién es el alcalde de Nueva York y busquen también algunos políticos muy importantes del Reino Unido también, cuál es el origen que tienen. ¿Mm? Esto es muy interesante para ver en el contexto hoy de las cuestiones migratorias, ¿no? Y las campañas contra los inmigrantes. Bueno, vean ustedes ahora, más allá de la opinión que podemos tener en cuanto a su gestión, ¿no? Gestión de gobierno, ¿no? Pero vean ustedes entonces algunos casos. Les dejo ahí como la inquietud, ¿no? Busquen quién es el alcalde de Nueva York en la actualidad. A ver, alguien está preguntando algo. Ujú. A ver, a ver, a ver. Esperen que me quedó ahí colgado algún mensaje, ¿no? Es Anto, porque como tiene problemas con el Wi-Fi, está preguntando cuándo va a subir más o menos la Ah, clase. si la tengo lista hoy, sí, depende del Meet, ¿no? Que la va procesando y después me mandan un mail avisándome que ya está lista la clase para subir. Estimo que hoy a la tarde. Ah, ok. Igualmente también le preguntó en el grupo porque se ve que tiene muy mala conexión. Avisale por ahí, si le Ok, puedes contestar, responder ahí lo que yo ya le dije ahora, que creo que no me está escuchando. Bueno, ok. gracias. Entonces, sí, Esteban, ese es un muy buen ejemplo. Muy buen ejemplo. Bueno, y después esto se refleja también en las actividades que van reconvirtiendo la ciudad. Esperen que ahí me estamos. Ahí, bueno, perfecto. Entonces, por ejemplo, muchas ciudades, a pesar de tener un origen industrial, ahí tenemos Detroit, reconversión del turismo cultural y salud, el impulso de las finanzas, la tecnología y creatividad en Manchester. En el caso de Bilbao, la ciudad española por antonomasia, la ciudad industrial, el efecto Guggenheim y el turismo de experiencia. ¿Saben lo que es el Guggenheim? ¿Saben? ¿Han escuchado hablar de eso? Y en particular en Bilbao, ¿saben qué es? Cuando yo digo efecto Guggenheim, ¿a qué me estoy refiriendo? ¿Con qué tiene que ver eso el efecto Guggenheim? ¿Mm? ¿Qué es el Guggenheim? Yo ni idea. Bueno, a ver, los que estudian turismo y hotelería y todo eso, si mañana viene un turista, están trabajando en un hotel y le dice, quiero ir al Museo Guggenheim en Argentina, acá en Buenos Aires, hay un Guggenheim, ¿eh? Ya les di una pista y es un museo. ¿Qué le van a responder ustedes? Mañana están trabajando en el Hilton, qué sé yo, y viene un turista de esos que dejan buena propina y le dice, mirá, necesito ir a saber si hay un Guggenheim, ¿no? Que el tipo no usa las redes, no consulta, no tiene teléfono, le pregunta, confía en un buen conserje ahí del Hilton, o de una buena recepcionista, buena gerente del Hilton, y se acerca y les pregunta a ustedes, ¿qué le dicen? ¿Mm? Hay un Guggenheim en Buenos Aires, ¿dónde hay el Museo Guggenheim? ¿Dónde está el principal? ¿Mm? Ahí, bueno, les dejo otra inquietud, busquen qué es eso, ¿no? Vamos a volver cuando hablemos de Bilbao, ¿no? Porque es muy interesante todo el caso del Guggenheim. El Guggenheim es un museo que está franquiciado, les anticipo eso, que está en Nueva York y se franquicia a otras ciudades, y esas ciudades toman el modelo del Museo Guggenheim, ¿m? Y lo replican en sus ciudades. Y en el caso de Barcelona, bueno, Barcelona, a partir de los Juegos Olímpicos de 1992, se reconvirtió. Ese fue el momento en que la ciudad se reconvirtió y los Juegos Olímpicos de esos años fueron la gran excusa para transformar una ciudad de servicios globales y una ciudad cultural, ¿no? Obviamente sin dejar de lado en todos estos casos su origen de ciudad industrial, ¿no? Pero hay que ir un peso importante en la generación de empleo y en la generación de riqueza en la ciudad, el sector de servicios fundamentalmente asociados al turismo cultural, ¿no? Eso es interesante. Bueno, acá tienen esto, el ambiente cultural tiene mucho que ver también con las decisiones que toman los expatriados. Los expatriados son los gerentes de grandes empresas que tienen que ir a vivir cada tanto a ciudades
donde los manda la empresa, le dan la opción de elegir. A muchos de ellos van con sus grupos familiares. Y estas estadísticas, mira, ustedes, el caso, la ciudad más preferida por los expatriados es Zúrich, en Suiza. Y tienen una lista, así 215 ciudades, la última es Bagdad. En el momento en que se hizo esta encuesta, Bagdad estaba en plena guerra, bueno. Y en esos años, Bagdad es la capital de Irak, ¿no? No era el lugar más apropiado para vivir, no sé si lo es hoy todavía. Pero vean ustedes qué interesante. El caso de Buenos Aires, que está rankeada en el puesto 79 dentro de 215 ciudades en ese entonces, es elegida entre las ciudades de América Latina como las ciudades preferidas por los expatriados. Cuando tienen que elegir ir con su grupo familiar, un gerente de un área, un gerente general de una empresa, dice, bueno, yo prefiero ir a Buenos Aires antes que a Santiago de Chile. Y eso tiene que ver justamente con el ambiente cultural, ¿no? Con ciertas condiciones ambientales que deciden la localización residencial de estas familias en estas ciudades, ¿no? Buenos Aires en el puesto 79, Santiago en el 83, y muy por debajo otras ciudades latinoamericanas como San Pablo en el puesto 115, 114, y en el 178 la Ciudad de México, que son desde el punto de vista económico, que es mucho más importantes quizás que Buenos Aires, pero en las decisiones residenciales de los expatriados, Buenos Aires tiene una gran ventaja, y eso tiene que ver con el ambiente cultural. Bueno, entonces, decíamos la clase pasada y lo recordamos ahora en un contexto con más certezas, hemos avanzado en esto, el ambiente cultural diverso y la calidad del espacio creativo son factores, los nuevos factores de localización espacial en las ciudades postindustriales. Y acá pasamos de la hipótesis 1, ¿no? Esto de si la ciudad industrial y preindustrial necesitaba para su desarrollo una gran disponibilidad de espacio físico, que determinaba la localización de las propias ciudades, de sus actividades productivas, a otra hipótesis, la hipótesis 2, mira, ahí me quedó, espera un segundito que lo vamos a arreglar, para que no genere confusión. Bueno, espera. Bueno, es un chino de sacar la presentación. Bueno, acá donde dice hipótesis 1, hipótesis 2, un error ahí de tipeo. Nuestra hipótesis 2 es la ciudad postindustrial requiere menos espacio y espacios de otra calidad si los comparamos con otros modelos de ciudades, la ciudad preindustrial e industrial. Del mismo modo que hicimos en la hipótesis 1, en esta hipótesis 2, nos preguntamos, ¿es así? ¿Siempre fue así en el caso de las ciudades industriales? ¿O está siendo así en todo el caso de las ciudades industriales o en todo lugar? ¿Pueden existir excepciones? ¿Por qué? ¿Cuáles? Entonces vamos a dudar un poco de la hipótesis, vamos a falsearla, para ver qué es lo que sucede realmente desde el punto de vista del uso del suelo en las ciudades postindustriales. Entonces, podemos seguir distintos caminos. Si nos preguntamos si será siempre así, podemos seguir distintos caminos, podemos decir que sí, podemos seguir adelante, podemos repensar estas condiciones. Ahora que tenemos algunos elementos de las ciudades postindustriales, ya un poco más definidos, podemos revisar esta hipótesis, ¿no? Para confirmarla o no. Entonces, ahí tenemos una primera cuestión donde ustedes van a encontrar muchos elementos que ya están presentes en nuestras vidas cotidianas, ¿no? Estamos pasando de lo que se llama, en cuanto a la evolución de actividades productivas en las ciudades, de la fábrica al hub logístico, ¿no? Ahí aparecen en las ciudades espacios físicos que son nudos, centros de distribución logística. Ustedes vayan pensando, si se les ocurre algo así en nuestra vida cotidiana, que tiene que ver justamente con la logística, la distribución de ciertos bienes, de ciertos productos, y qué importancia tiene justamente el centro de la logística, la distribución en la vida económica de las ciudades y en la generación de empleo. Entonces esto ya está ocurriendo en la crisis del modelo industrial. Esto surge de la misma crisis del modelo industrial. Entonces por eso decimos aquí, en las etapas finales del modelo industrial, el espacio físico se especializa aún más.
¿Mm? Los centros de comercialización mutan hacia plataformas logísticas de última milla. Los centros de comercialización, un lugar donde se vendían cosas, ahora son plataformas logísticas de última milla. Última milla se dice esto, el último kilómetro, podríamos, porque viene de las investigaciones, la terminología del mundo anglosajón, ¿no? Ellos hablan en términos de millas y no de kilómetros. Pero lo dejo así porque alguna bibliografía que vamos a ver utilizan esta expresión. Entonces, hay una mutación del espacio físico hacia la logística de última milla, del último kilómetro, de la cercanía con el consumidor, y es una de las transformaciones más potentes de la economía humana actual, impulsada por el e-commerce y la necesidad de inmediatez. La eficiencia ya no es solo de cercanía, sino la velocidad de tránsito sobre el espacio físico. Esto es muy importante. No solo tiene que estar cerca, no tiene que estar cercano a ese hub logístico, sino también tiene que ser veloz el tránsito hacia la entrega del producto al consumidor. Hay una gran variedad de ejemplos de estas actividades logísticas, de comercialización y distribución, y son parte de nuestra vida cotidiana. No sé si a ustedes ya les está dando vuelta ahí por la cabeza algún ejemplo muy cercano, porque me imagino que el que más y el que menos ha sido una cliente de algún tipo de servicio de estas características. Bueno, entonces, en algunas ciudades, esto, también hay una imagen real de Inland Empire, en California, Estados Unidos, un área que es el mayor clúster logístico, el mayor centro logístico del mundo. Antes, miren qué interesante con las cosas que estamos viendo nosotros, era un espacio agrícola o industrial pesado, un área industrial y agrícola en California, y que se ha especializado en el fulfillment. Ahora les digo que, sirviendo como el gran pulmón de distribución para Los Ángeles, California. ¿Saben lo que es el fulfillment? ¿Han escuchado hablar de esa palabra? Bueno. No, tampoco. Es un proceso logístico integral que abarca la recepción, el almacenamiento, el empaquetado, el despacho de un producto inmediatamente después de la venta. Lo que hace, ustedes son usuarios de Mercado Libre, por ejemplo, ahora vamos a ver el caso de Mercado Libre, pero se lo anticipo para que puedan, cuando reciben una bolsa negra o amarilla, no me acuerdo, pero bueno, depende de quién se lo envíe, ¿no? Depende de quién sea el centro de logística. Vieron que viene una bolsa negra herméticamente cerrada, ¿no? Con una etiqueta que dice el nombre de ustedes y quién es el que lo envía, ¿verdad? Bueno, todo eso es esa bolsa negra donde viene el paquete o la caja, lo que hayan comprado, más grande, más chica, no importa, que les trae alguien que hace un delivery, es la etapa final del fulfillment, ¿no? El Mercado Libre recibe el producto, lo embala, lo distribuye desde su centro de logística. Después hay gente que trabaja como delivery de estas empresas y te tocan el timbre a las 10 de la noche diciendo que acá está las 5 remeras que te compraste en oferta, ¿no? ¿Ah? Entonces, eso es el fulfillment, ¿no? Todo ese proceso que realizan, la actividad básica que hace, por ejemplo, en este caso, Mercado Libre. Es lo que hace Amazon también, o cualquiera de estas empresas, que no son las únicas, por cierto, ¿no? Aquí, entonces, Inland Empire tenemos en California este centro logístico que es el más grande del mundo, y desde ahí ingresan todas las importaciones de Asia a Estados Unidos, por Los Ángeles, Long Beach, y de ahí se distribuye al resto de Estados Unidos. Vean ustedes estos datos, es un centro de flujos. ¿Se acuerdan que habíamos hablado al comienzo de la ciudad? La ciudad, las definiciones de ciudad como un espacio de flujo, de intercambio de flujos comerciales y culturales. Bueno, acá retomamos eso. Dice, por Inland Empire pasa aproximadamente el 40% de todos los bienes importados de Estados Unidos. Miren qué dato, ¿no? No solo es un almacén para Los Ángeles,
es el nodo logístico que alimenta a todo el mercado estadounidense mediante trenes de carga y camiones que salen hacia el este. Por eso también es un hub de transporte. De ahí salen camiones, salen trenes. En muchos casos, los camiones transportan hacia aeropuertos cercanos y ahí se distribuye al resto de Estados Unidos. Bien, está en esta zona, pero no abastece solamente esta zona. Acá queda bien claro, desde esta zona abastece a todo Estados Unidos. Miren la extensión que tienen, vean, comparen los autos que van por ahí circulando con el tamaño de los depósitos, ¿no? De los galpones. Se ve claramente en esa imagen. Y después tienen otro caso en Londres, en el Reino Unido, también, todo Londres se ha convertido también en un centro de logística muy importante. Decimos aquí que debido a la escasez del suelo y el alto costo, Londres ha liderado la creación de almacenes verticales cerca del centro. Acá en vez de hacerlo en forma horizontal, lo hacen en forma vertical. Porque obviamente en una ciudad como Londres, el metro cuadrado es muy caro, muy caro. Entonces, se han refuncionalizado depósitos industriales, que son ahora centros ultra tecnificados que permiten entregas en menos de 2 horas. Y decimos aquí que, como conclusión, Londres es el laboratorio mundial de los que los urbanistas llaman intensificación industrial. Vean que ustedes todavía se utiliza la palabra industrial para esto, ¿no? Está asociado, es una transición de la industrial a la postindustrial. Están los protagonistas reales que están liderando esta transformación de almacenes verticales y logística ultra rápida. Se está empezando a ver algo de esto ya en el área metropolitana de Buenos Aires, y todas estas cosas las tienen que tener en cuenta ustedes también para el trabajo de investigación porque pueden estar asociadas a propuestas de inversión para sus grupos inversores que tienen como clientes. Bueno, vamos a Amazon, que es el más conocido. Y quizás también sea el más agresivo en términos de estrategia comercial, corporativa y sofisticada de esta mutación que se está dando a nivel de las ciudades postindustriales. Como decimos aquí, Amazon redefinió el concepto de fricción de la distancia. Básicamente lo que brinda Amazon es un servicio de acortamiento de distancia. Su objetivo es que el espacio físico entre el producto y el consumidor sea casi imperceptible. Y esto está basado en lo que decíamos recién, la estrategia de la última milla, del último kilómetro, ¿no? Consiste en comprar o alquilar viejos centros comerciales estancados o antiguas fábricas abandonadas dentro de la mancha urbana y convertirlos en estaciones de delivery. Ese es básicamente el negocio de Amazon. Tenía por aquí algún video donde un dron volaba en las instalaciones de un centro de distribución de Amazon en Estados Unidos, pero después se los comparto en el campus o lo vemos en clase presencialmente porque es suele ser más lenta y aparece cuadro por cuadro muchas veces los videos en las conexiones por mí. Dura muy poco, pero es impresionante, parece que no termina nunca de volar el dron y miles de personas trabajando en esta estación de delivery. Entonces la inmutación importante aquí es que es un espacio que antes era para que la gente fuera a comprar, ahora es un espacio para que los productos salgan hacia la gente. Y Amazon pasó de ser una empresa de Internet en sus orígenes, el modelo de negocio de una empresa de Internet, a ser una infraestructura física urbana. Tiene una presencia física en las ciudades Amazon. Y es muy interesante, si ustedes se ponen a analizar la estrategia de negocios, la ciudad para ellos es una especie de tablero de ajedrez, donde cada almacén del último kilómetro, la última milla de cercanía, es una pieza posicionada para ganar segundos. Toman muy en cuenta en la localización esta posibilidad de ahorrar tiempo en el contacto entre el producto y el cliente, el consumidor. Bueno, y el caso de Argentina, el caso del Mercado Libre y la infraestructura logística en Argentina. El nodo central, la estación de delivery de Mercado Libre está en Tapiales. Ahí tiene una imagen. Miren usted la cantidad de kilómetros cuadrados que utiliza, 65.000 kilómetros cuadrados.
hay una referencia futbolera, ¿no? Son más o menos 9 canchas de fútbol. Bastante grandes, ¿eh? Como si fueran 9 monumentales aproximadamente. Y tiene una capacidad de procesamiento de 14.000 paquetes por hora. Algunos de esos paquetes que procesan una hora nos llegarán a nosotros. Seguramente alguna vez han comprado, ¿no? Por Mercado Libre. ¿Compran cosas por Mercado Libre? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, profe. Bueno. Entonces algunas de esas cosas que le llegan será esos 14.000 paquetes que procesa Mercado Libre en una hora. Está ubicado estratégicamente en el mercado central, ahí en Tapiales, y permite el ingreso de 90 vehículos en simultáneo por hora. Es un montón esto, 90 entrando y saliendo, que conectan fundamentalmente al área metropolitana de Buenos Aires y el interior del país. Hacen el fulfillment total, ¿no? Todo este proceso que les decía yo de recepción, empaquetado, despacho del producto, lo hace integralmente Mercado Libre. ¿Y qué es lo que hace? Bueno, almacena, embala, despacha productos de terceros, ¿no? Que vienen de cualquier otro lugar del planeta, eliminando la necesidad de que las pymes tengan depósitos propios. Esto es muy importante. Esto aligera la carga financiera de las pymes. Antes una pyme tenía que tener un espacio propio para el depósito. Una pyme ahora, compras o de vasos, que está en oferta de una pyme que fabrica productos de vidrio, una vidriera, y te lo mandan directamente y no tienen que tener ahí un stock almacenado, casi es por demanda prácticamente. En algunos productos es por demanda. Esperen que vamos terminando ya, ¿eh? Y está pensando, bueno, nuevos nodos, aperturas de otros megacentros en Escobar, para procesar 130.000 productos diarios, es una barbaridad, ¿no? Una escala de lo que maneja esta gente en el procesamiento de empacado y distribución. 3 de febrero, otro municipio, y de esta forma consolidan de la estrategia de la empresa un segundo cinturón logístico. Bueno, es interesante porque el despacho, con toda esta logística, no requiere más de entre 24 y 48 horas en promedio. Desde el momento que lo envía a la empresa hasta que lo recibe el Mercado Libre y después lo empaqueta y lo distribuye. Vean ustedes, desde el punto de vista del impacto económico, 3.400 millones en Argentina para 2026 en estos centros de logística y tecnología. Y desde el punto de vista de empleos, está orientado fundamentalmente a empleo joven, promedio de 22 años, es en zonas industriales degradadas que posibilitan la transformación en polos tecnológicos de alta rotación. Bueno, les hago una comparación entre Mercado Libre y Amazon. Amazon y Mercado Libre comparten justamente el modelo de integración vertical de todo este proceso de logística. Buscan integrar todo, ¿no? De la recepción, el empaquetado, la distribución. Amazon es una máquina de optimización que opera sobre sistemas de infraestructura ya existentes y altamente eficientes. O sea, ¿esto qué quiere decir? Si la ciudad tenía ya sistemas de infraestructura eficientes, en buen estado de conservación, de buena calidad, Amazon los optimiza, los utiliza y los optimiza. Y hoy lo que procura es la hiperautomatización. Entregas con robots, con drones. Esto ya es parte del paisaje de muchas ciudades, países desarrollados. Te lo entregan robots o drones en el parque de tu casa o en el balcón, te llegan drones y te deja el paquete, ¿no? Y eso reduce notablemente los tiempos de entrega, porque evita las congestiones, los problemas de tránsito en las ciudades. Mercado Libre, en realidad, actúa como un constructor de mercado en Latinoamérica. Esto es interesante, una diferencia respecto a Amazon, impuesta por la necesidad mismo del área de desarrollo de ambas empresas. Ante la falta de redes logísticas y financieras sólidas, la empresa no solo optimizó el espacio,
sino que creó la infraestructura física y digital, Mercado Pago y Mercado Envíos, donde antes no existía. Esto es importante porque, por ejemplo, en el caso de Argentina, se percibe notablemente uno de los graves problemas de Argentina es la logística. ¿Y por qué? Bueno, porque no hay buena formación logística, no hemos tenido en general buenos puertos, de donde deriva todo el aprendizaje de la logística. Tenemos una red ferroviaria en crisis, que es clave en el desarrollo logístico, y no tenemos un sector financiero importante. En general, los bancos sirven para otras cosas más que, en Argentina, más que para cuál es su función original, ¿no? De financiamiento, de consumo, de la inversión. Y bueno, en este caso se nota la diferencia de Mercado Libre respecto a Amazon porque en muchos casos ha tenido que construir aquello que no existía previamente, ¿no? O que estaba en un estado crítico desde el punto de vista de infraestructura. Bueno, Mercado Pago, ¿qué hace? El Mercado Pago es una banca tecnológica, ¿verdad? Hay gente que no está calificada para tener una cuenta en un banco convencional, tradicional, tiene Mercado Pago. Se está hablando incluso ahora con la ley laboral, fue uno de los temas que no surgió porque hubo lobby justamente de los bancos, que se pudieran pagar los salarios a través de Mercado Pago. En vez de depositártelo en la cuenta bancaria, las personas que están en el mercado laboral formal, si lo depositaran en la cuenta bancaria y uno tuviera que trasladarlo a su cuenta de Mercado Pago, porque es lo que utiliza habitualmente, bueno, directamente el empleador te depositará tu sueldo en Mercado Pago. Bueno, estas son las diferencias entre ambas empresas. Y conclusión, Amazon es una empresa que domina en su especialización por su escala global y la eficiencia de costos, mientras que Mercado Libre domina la región, es una empresa transnacional argentina, Mercado Libre, por su capacidad de adaptación al territorio, transformando el caos de la logística urbana latinoamericana, y yo diría en particular argentina, en un sistema de flujos predecible y masivo. Esto en líneas generales, después obviamente cada quien podrá tener sus comentarios críticos, tanto a Mercado Libre como a Amazon, pero el surgimiento de este tipo de empresas responde justamente a este tipo de necesidades relacionadas con la cuestión urbana, ¿no? Que es lo que estudiamos nosotros aquí. Bueno, entonces, vamos a llegar hasta acá, porque supongo que ya querrán irse. A ver, si no se fueron ya, déjenme. ¿Están ahí? Algunos ya se han ido. Bueno, terminamos con esto. Les dejo. Vamos a ver el lunes, donde sea, supongo que en clase, un caso específico ya no relacionado con la distribución, la logística y la comercialización, sino con la producción de bienes en la ciudad postindustrial, y quiero concentrarme en el caso de las gigafábricas de Tesla. Y pensar desde este lugar, Tesla lo conocen, saben quién es la fábrica, una empresa del tan conocido Elon Musk, y él desarrolla parte de sus actividades productivas a través de lo que se llama el modelo de las gigafábricas. Vamos a ver eso en clase, vamos a ver unas referencias del mismo modo que hicimos con Amazon y con Mercado Libre, y les voy a dejar luego una actividad, que va a ser la actividad número 2, si mal no recuerdo, la actividad número 2 por equipos, ¿no? Con algunas consignas para que pensemos juntos esta cuestión de las gigafábricas. Y bueno, eso es todo. Hasta aquí llegamos. ¿Algún comentario? ¿Alguna duda? No, profe, por ahora vamos bien. Así que bueno, buen fin de semana, profe. Hasta luego. Chao, Bueno, chicos. muy bien. Entonces estamos terminando. Cualquier duda que tengan. Estoy medio congelado otra vez. Creo que me están escuchando igual. Está fatal la conexión hoy. Pero bueno, nos vemos entonces. Vamos a terminar de grabar acá. Y nos estaremos viendo la próxima. Espero con ansias que sea presencial. Estemos atentos qué novedades hay. Paros universitarios, de transporte, y cualquier otra cosa que surja, algún imponderable. Chao, nos vemos entonces
próxima semana.